especial con motivo de la realización de la Cumbre Global de Liderazgo que se va a llevar a cabo el día de mañana en la iglesia de San Salvador. Aprovecho también para motivarle, si usted desea participar de esta actividad, puede inscribirse en el comité de radio y recordarle que el día de mañana el transporte va a estar saliendo de la iglesia a partir de las 3 de la tarde. Recuerde que es una actividad que dura 2 días, sería mañana viernes 15 y el sábado 16. Así que mañana estaremos saliendo, hermanos, a las 3 de la tarde y el sábado a la 1 de la tarde. Así que esto es la razón por la cual estamos en este horario especial. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos bendiga por medio de su palabra y nos dé la sabiduría y la iluminación para entenderla. Amado Dios, te damos las gracias por esta oportunidad que nos concedes esta noche de presentarnos ante ti, Señor, con acción de gracias. Tú nos das el privilegio de adorar y bendecir tu nombre, Señor, exaltarte junto a la congregación de aquellos que has limpiado con tu sangre en el madero. Señor, en esa misma confianza que tenemos como familia, nos presentamos ante el trono de la gracia para traer ante ti nuestras necesidades. Necesidades, Señor, que son expresadas a través de estas notas de oración, y aún aquellos que no las escribieron, pero en este momento están pidiendo. Queremos suplicarte, Señor, que tú puedas dar la respuesta. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para ti. Queremos entonces, Señor, que obres de una manera en el que quede de manifiesto que son tus obras las que estás realizando. Señor amado, haz milagros. Concede el favor a tu hijo, a tu hija, de un nuevo empleo. Pon gracia, Señor, en los empleadores para que tus hijos puedan, Señor amado, encontrar esos empleos que tanto buscan. Oramos también, Señor, por la provisión de vivienda que muchos de ellos están pidiendo. Oramos también por las bendiciones, Señor, espirituales como dones o incluso, Señor amado, el bautismo en el Espíritu Santo. Para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Solamente basta que tú digas la palabra y eso será hecho. Igualmente, Señor, te pedimos que en la meditación de tu palabra, pedimos, Señor, contar con tu Espíritu Santo para que nos ilumine y así poder ser instruidos, ser edificados. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Y de Éxodo, capítulo número 20, solamente vamos a leer nuevamente el versículo 13. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13: no mates. No mates. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, desde hace algunas semanas hemos estado haciendo una consideración del 6º mandamiento que nos dice no mates. Y en la primera intervención que tuvimos acerca de este mandamiento decíamos que el mandamiento se refiere específicamente al hecho de abrazar la vida, entendiendo que la vida humana está dotada de dignidad, y esa dignidad es dada porque los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Pero como se los mencioné en algún momento, a partir de estas reflexiones, queremos, hermanos, abordar algunos temas de actualidad que surgen especialmente en diálogos, no necesariamente dentro de la iglesia, sino también en conversaciones que tienen que ver con la posición o la perspectiva o la ética cristiana sobre algunos elementos en particular que se refieren a este sexto mandamiento. La semana pasada estuvimos abordando el tema del aborto y usted puede volver a encontrar esa enseñanza, volver a escucharla si lo desea a través de las redes de la iglesia. Pero en esta ocasión, hermanos, quiero referirme al sexto mandamiento, pero específicamente referirme al aspecto del suicidio. ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca del suicidio? Usted sabe que algunas religiones enseñan que el suicidio es un pecado imperdonable. Pero en realidad, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado del suicidio? Durante mucho tiempo, el suicidio ha sido un tema controversial y que lamentablemente, hermanos, la respuesta que se ha dado acerca de esta situación que afecta a muchas personas, a muchas familias, se ha dado desde una respuesta emotiva, muy emocional, digámoslo así, y no a través de un enfoque bíblico. Si usted, por ejemplo, creció dentro del catolicismo romano, usted sabe que la enseñanza católica romana es que el suicidio era un pecado mortal. Es decir, que era un pecado que directamente conducía a las personas al infierno. Eso era irremediable. Por esa razón es que en el período medieval, cuando una persona se suicidaba, los familiares tenían un problema, y era que no encontraban un espacio para poder sepultar a sus familiares. En Europa, hermanos, es muy común que en una iglesia, en una parroquia, se encuentre relativamente cerca algunos cementerios, ¿verdad? Pero era porque las iglesias administraban los cementerios durante el periodo medieval. Me estoy refiriendo a iglesias medievales. Pero la idea era esta, que los que iban a ser sepultados cerca de la iglesia eran personas que tenían una fe en Dios. Pero cuando una persona se quitaba la vida, el párroco impedía a la familia que su familiar fuera sepultado en esos cementerios, porque se consideraba que el suicidio era un pecado imperdonable. Y de hecho que la medida que se propinaba a una persona que se había suicidado era prácticamente incinerarlo, es decir, quemarlo por completo. Pero era como un gesto de desarraigo por completo, es decir, de no tener ni la más mínima memoria de esta persona que se había quitado la vida. Y este tema es un tema relevante porque, de acuerdo, hermanos, a la Organización Mundial para la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas entre los 15 y 29 años de edad, y es la quinta causa de muerte entre hombres. Entonces, uno no puede decir, hermanos, que el suicidio es una cosa que está allá afuera en el mundo, que no sucede dentro de la iglesia, porque seguramente más de alguno de ustedes ya se habrá dado cuenta de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino que lamentablemente tomó la fatídica decisión de quitarse la vida. Entonces, hermanos, muchos creen que el suicidio es un pecado imperdonable. Otros consideran, por ejemplo, que un cristiano no puede suicidarse, y si se suicida, entonces pierde la salvación.
Y otros sostienen que un cristiano puede llegar a cometer suicidio sin que necesariamente pierda su salvación. Entonces usted puede notar que ahí hay 4 posiciones acerca del suicidio. La primera es, que es la que sostiene la Iglesia Católica, que todo el que se suicida, bajo cualquier circunstancia, va directo al infierno. Esa es una posición. La segunda posición es que un cristiano nunca llegará a cometer suicidio porque Dios lo impediría, Dios lo evitaría. La tercera posición es que un cristiano puede cometer suicidio, pero perdería su salvación. Y la cuarta posición es que un cristiano puede llegar a cometer suicidio, pero no necesariamente eso significa que pierda su salvación. Ahora, como yo acabo de mencionar, esas son las 4 posiciones mayoritarias y el tema sigue siendo un tema controversial. Vamos a colocar, hermanos, como fundamento el hecho de que el suicidio efectivamente es un pecado. Es un pecado que atenta contra el 6º mandamiento que nos dice: no matarás. Cuando una persona decide quitarse la vida, está atentando contra la voluntad de Dios, que está diciendo: no matarás, porque se está autoquitando la vida, es decir, está autoasesinándose. Entonces la pregunta entonces surge: ¿es el suicidio un pecado imperdonable? Una persona que se suicida o que tiene intentos suicidas es una persona que ha perdido la salvación, que nunca fue un hijo de Dios. Esa pregunta que nos estamos haciendo, los reformadores se la hicieron en su momento, especialmente cuando llegaron a la doctrina de la salvación o de la soteriología. Porque, como ya le dije, durante todo el medioevo hasta nuestros días, la Iglesia Católica sostiene que una persona que se quita la vida irremisiblemente va a la condenación eterna. Cuando se produce la Reforma Protestante, tanto Lutero como Calvino, ellos no se atrevían a afirmar categóricamente que un cristiano, por ejemplo, no podía cometer suicidio, y que si lo llegase a cometer, inmediatamente iría a la condenación eterna. Ellos no lo aseguraron o no se plegaron a la posición de la Iglesia Católica. Sin embargo, en la medida en que ellos fueron comprendiendo la doctrina de la salvación, ellos comenzaron a encontrar luces sobre esos temas. Entonces, hermanos, comencemos a responder a la pregunta: ¿el suicidio es un pecado? Sí, es un pecado. ¿Es un pecado que quebranta el 6º mandamiento? Lo es, definitivamente que sí. Ahora, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos ¿es el suicidio un pecado imperdonable? ¿Podría un cristiano nacido de nuevo cometer suicidio y con eso perder su salvación? Entonces vamos a tratar la manera de responder, hermanos y hermanas, a la luz de la palabra. Vamos a comenzar a mencionar aquellas cosas que sabemos de manera definitiva a partir de la revelación de la Escritura, a partir de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que el ser humano es totalmente depravado. Y con esto no queremos decir que el hombre sea capaz de hacer toda la maldad que pudiera hacer, sino que cuando hablamos de depravación total, estamos diciendo que la mente, los sentimientos y la voluntad de las personas han sido afectadas por el pecado. Es decir, por la desobediencia de Adán, todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída. Sabemos eso, ¿verdad, hermanos? Por eso es que Romanos dice: no hay justo ni aún uno. Entonces todos tenemos una condición caída, todos tenemos esa naturaleza depravada.
Ahora, cuando un cristiano nace de nuevo, le voy a preguntar, ¿cuántos de los que estamos acá hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos creído en Jesús? Ahora, si usted sabe eso, usted sabe que cuando nosotros venimos a Cristo, en nosotros se ha generado una nueva naturaleza. Una naturaleza que ama a Dios, que anhela las cosas de Dios, que busca las cosas de Dios. Pero esa nueva naturaleza no anula, no desaparece la vieja naturaleza con la que venimos a este mundo. De tal manera que hay dos naturalezas peleando dentro de nosotros: la naturaleza vieja y la nueva naturaleza que el Señor ha generado a través de su Santo Espíritu. Entonces, siendo que en el cristiano hay dos naturalezas, la vieja y la nueva, vamos a partir diciendo que la vieja naturaleza podría incitar a un cristiano a quebrantar el sexto mandamiento. Y esto, hermanos, es importante. Todos nosotros somos capaces de hacer cualquier tipo de pecado. La vieja naturaleza que está en nosotros, que es enemiga de Dios, es capaz de cometer cualquier pecado. Si usted dice, yo nunca haría eso, yo nunca haría lo otro, es porque usted no se conoce. Pero en realidad, nuestra vieja naturaleza, que está viciada conforme a los deseos de la carne, es capaz de hacer cualquier tipo de pecado. Entonces, un cristiano nacido de nuevo podría sentirse tentado a quebrantar el sexto mandamiento. Y ahí es donde surge entonces la pregunta: entonces, ¿el suicidio es el pecado imperdonable? Usted sabe que en el Evangelio de Marcos Jesús se refirió al pecado imperdonable, y el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿O qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Blasfemar contra el Espíritu Santo es resistirse, es oponerse a la acción regeneradora que viene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y que produce en nosotros el arrepentimiento. Cuando una persona se le predica del Evangelio y se le dice, usted necesita un Salvador, usted necesita perdón por los pecados, y el Señor está tocando el corazón de esa persona, la persona sabe que es Dios el que le ha hablado, pero viene la persona y rechaza el Evangelio, viene la persona y rechaza el perdón de Dios, viene la persona y rechaza la salvación que ha sido ofrecida en Cristo Jesús. Todos nosotros sabemos que la única manera en que una persona puede alcanzar el perdón de sus pecados, puede recibir la salvación de Dios, es a través de Jesucristo. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Solo a través de Jesús tenemos salvación y vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando una persona rechaza el único camino de salvación? ¿Qué otro camino le queda? Ninguno. El único camino que le queda es la condenación eterna. Entonces, hermanos, el suicidio no es el pecado imperdonable. Entonces, un cristiano es capaz de cometer cualquier tipo de pecado. Se lo vuelvo a reiterar: por el hecho de que en usted existen dos naturalezas, la naturaleza depravada o adámica y la nueva naturaleza, usted puede cometer cualquier tipo de pecado. Si usted me dice, no, hermano, yo no sería capaz de cometer ese pecado,
no me vaya a responder, pero usted sería capaz, se lo pregunto, ¿sería usted capaz de quitarle la vida a una persona? No me responda, por favor. Si le preguntáramos a David, hermanos, ¿qué decía Dios acerca de David? Que era un hombre conforme a su corazón. Ahora, ese mismo Dios que decía de David que este era uno conforme a su corazón, el mismo Señor le impidió a David construirle un templo en su honor. ¿Y cuál fue la razón que el Señor le dio a David para que él no construyera el templo? ¿Alguien se recuerda? Correcto, hermanos, porque sus manos se habían manchado de sangre. ¿Y eso qué significa? Que David era un asesino, era un matarife. Pero de ese Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Así de escandalosa es la gracia de Dios. Lo que yo le quiero decir es que nosotros como cristianos no estamos inmunes a cualquier pecado. Podemos cometer cualquier pecado. Cualquier pecado lo podemos cometer. Y aún el pecado que quebrante el sexto mandamiento lo podríamos cometer. Ahora, eso ya nos va revelando otras respuestas. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario solo perdonó nuestros pecados pasados. Es decir, el día que nosotros creímos en Jesús, Dios nos dijo: hijo, hija, te perdono tus pecados, pero de aquí en adelante las cosas corren por tu cuenta. ¿Nos dijo así el Señor? No. El Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto no es una licencia para pecar, porque el nacido de nuevo anhela, añora vivir para Dios. Por eso, hermanos y hermanas, en la cruz del Calvario, Jesús no nos hizo justificables frente a Dios, sino que Jesús nos justificó, nos declaró justos, no por nuestras obras, sino por la perfecta obra que Él desarrolló en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Y alguien puede decir: hermano, pero en toda la Biblia no hay un solo creyente que se haya quitado la vida y que ahora goce de la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Algunos hermanos, señalando este tema de que no existe en la Biblia personajes que hayan tomado esta terrible decisión, pecado contra Dios, dicen: el que se quita la vida no tiene salvación. Y van más allá, porque no entienden la doctrina de la salvación. El que se quita la vida pierde su salvación, dicen algunos. Pero vamos a hablar acerca de un personaje de la Biblia. Le invito, hermanos, a que me acompañe al libro de los Jueces, capítulo 16. ¿Están acá, hermanos? Jueces, capítulo 16, versículo 23. Un pasaje conocido de la Escritura. Sansón, por desobediente, por andar entre las piernas de Dalila, terminó sin ojos, encadenado. Por eso, soltero, fíjense bien de las Dalilas. No vaya a terminar ciego. Bueno, a Sansón le fue mal. Estaba mal por desobediente. Había pecado contra Dios. Jueces 16, versículo 23. Vamos a leer el pasaje. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo.
al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Mire cómo termina un desobediente, hermanos, siendo el hazme reír del mundo y del diablo. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: allá iba choco Sansón, ciego: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en la parte alta habían unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Vea la oración de Sansón: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y presta atención lo que Sansón gritó. Y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sansón se quitó la vida junto a los filisteos. Si le preguntáramos a un lector que no, alguien que no lee mucho la Biblia, uno se preguntaría: bueno, ¿y qué pasó con Sansón? ¿Será que vamos a encontrar a Sansón en la eternidad? Preguntémoselo a la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es la galería de la fe, de los hombres de fe, es decir, gente que alcanzó la promesa. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 32. Ha hecho una descripción de los héroes de la fe. Hebreos 11, 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak y de quién, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y ¿qué dice? Y alcanzaron lo prometido. Pero ¿a quién está incluyendo ahí entre los héroes de la fe? A Sansón, el que se quitó la vida, el que literalmente murió junto a los filisteos. Para Sansón la vida ya no tenía sentido y Sansón se fue de esta tierra quebrantando el 6º mandamiento que decía: no matarás. Entonces, significa que el suicidio es un pecado. El cristiano, por el hecho de tener la naturaleza caída, podría cometer un pecado de suicidio, así como peca en otras cosas. Delante de Dios todo pecado es pecado. No hay pecados groseros ni pecados que no son tan pecados. Para Dios pecado es pecado. Ahora, las cosas no terminan ahí, hermanos y hermanas. Yo quisiera enfatizar que si alguien ha vivido una vida consistente en la fe y ha demostrado frutos de cristiano, frutos de arrepentimiento, pero lamentablemente por una situación que muchas veces se desconoce, lamentablemente la persona toma la trágica decisión de quitarse la vida,
ni usted, ni yo, ni nadie sobre este planeta es capaz de decir: este se salvó, este no se salvó. Porque el único que sabe a ciencia cierta nuestra salvación solo es el Señor y nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de ser llamados hijos de Dios. En todo caso, Dios permitiera que ocurriera que una persona, que un creyente tome esta decisión como la que tomó Sansón. Porque Sansón, hermanos y hermanas, pudo haber sobrevivido si Dios lo hubiera querido. Pero Dios quiso que Sansón muriera. ¿Por qué? Porque eso también fue una disciplina para Sansón. Entonces, si Dios en algún momento, con un verdadero creyente, por el hecho de que tiene naturaleza caída y tiene la nueva naturaleza, pero por haber fortalecido más la naturaleza pecaminosa por diferentes razones, llegase a tomar una decisión como esta, Dios, hermanos y hermanas, podría, y quiero ser enfático en esto, podría esto representar una disciplina para esa persona. Pero insisto, podría, no lo estoy generalizando. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todo el que se quita la vida es porque Dios lo está disciplinando. Ya partimos de un hecho. El suicidio es un pecado que atenta en contra del sexto mandamiento, porque solo Dios tiene el poder de quitarnos la vida, porque Él nos la ha dado. Lo que yo quiero enfatizar es que el suicidio no es un pecado imperdonable. No hay pecado que la sangre de Cristo no tenga el poder de limpiar. Entonces hay alguien que puede decir: hermano, vaya, ya mencioné el caso de Sansón y lo demostró con la escritura. Pero hermano, es que el que se suicida, el que se quita la vida, no tiene la oportunidad de confesar y arrepentirse de su pecado. Entonces, como no tuvo la oportunidad de confesar y arrepentirse de su pecado por obvias razones, porque se ha quitado la vida, entonces muchos aluden y dicen: como este es un pecado que no se confesó para el arrepentimiento, algunos, como los arminianos que sostienen que la salvación se pierde, ellos dicen: este último pecado les termina quitando su salvación. Pero pausemos, hermanos, por un momento, porque en la lógica de muchos que argumentan este punto, ellos dicen: como no tuvieron la oportunidad de confesar su último pecado, entonces han perdido la salvación. Eso es lo que argumentan algunos. Espero que no sea usted de esos, porque la salvación es un don inmerecido, es un don de gracia que se obtiene por el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, pausemos por un momento esto. Imagínese, hermano, vamos a sincerarnos. Vamos a sincerar todos, porque el argumento de ellos es: no tuvieron oportunidad de confesar y de arrepentirse. Si en este momento hubiera un terremoto y este edificio nos cae encima a todos y nos morimos todos, yo le pregunto: ¿cuántos de los que están en este lugar, a esta hora, en este momento, tienen algún pecado que todavía no han confesado al Señor, que han cometido durante este día? Solo el hermano. Vaya, antes de venir a la iglesia, ¿se discutió con su marido? No me responda. Antes de venir a la iglesia, hermanos, o entrando a la iglesia, ¿su mirada se posó en el cuerpo de alguna hermana? En lo que estaba
cantando al Señor, usted criticó a los músicos y dijo: ay, qué feo están tocando. Ahorita que está escuchando la predicación de la palabra, ¿no estará diciendo: no me gusta cómo predica ese hombre? Todos esos son pecados no confesados. Y si siguiéramos esa lógica, hermanos, estamos todos fritos. Por eso es que es necesario que cada noche vayamos al Señor y confesemos todos nuestros pecados. Y recuerde que para Dios no hay pecados grandes ni pequeños. Pecado es pecado. Jesús dijo que si mirábamos a una mujer para codiciarla en el corazón, ¿qué dijo? Ya adulteramos. A ver, ¿cuántos adúlteros han venido a la iglesia ahora? Adúlteros y adúlteras que hayan adulterado este día viendo. Gracias a Dios por sus ojos santos, hermanos. Yo alabo al Señor porque sé que ninguno de ustedes cede a esta situación. Pero seamos honestos, y le voy a decir algo más: el día que el Señor nos quite la vida, todavía vamos a tener algunas cosas que no confesamos. Imagínese que de repente usted iba discutiendo con su mujer o con su esposo, que vos, que no sé qué, y van en el carro: sí, es que mira, yo siempre he dicho que bien me lo decía mi mamá, que no me casara con vos. Y de repente tienen un choque y ahí mueren. No confesaron ese pecado. No tuvieron chance de reconciliarse, no tuvieron chance de ponerse a cuentas. Pero ahí es donde es importante entender que el perdón que Cristo nos otorgó en la cruz borró nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque así de perfecto es el amor de Dios. Entonces, digo esto porque hay hermanos también que todavía tienen la idea de que la salvación es por obra. Ay, hermano, y si viene Cristo y yo no he confesado esto. Bueno, mira, ya se va a dar cuenta. Pero hermanos, el perdón de Dios es perfecto. Nuestro deber es tener esta sensibilidad de ponernos a cuentas con Dios todos los días. Entonces, en cada momento de nuestra existencia hay pecados en nuestra vida de los cuales no estamos ni siquiera apercibidos, y otros que sí conocemos, pero que en ese momento decimos: cuando llegue la noche me voy a poner a cuentas con el Señor. Pero resulta ser que la noche nunca llega para usted. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La realidad, hermanos, en torno a esto, insisto, es que cuando Cristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, como ya lo dijimos. Por lo tanto, ese mismo sacrificio cubre los pecados que han permanecido con nosotros hasta el momento de nuestra muerte. Y si eso hermanos y hermanas, y si eso fuera el pecado del suicidio, también la sangre de Cristo lo perdonaría. ¿Cómo lo reafirmamos? Bueno, hermanos, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 38. Con esto, hermanos, no le estoy diciendo que al salir del culto busque una soga o matarrata, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. Bueno, Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note que el texto está diciendo ninguna cosa creada. Y usted es un ser creado por Dios. Pero ni usted
podría ser la causa por la cual seamos separados del amor de Dios. Y notemos también que este pasaje dice: ni lo presente, ni lo porvenir. Y está haciendo referencia a situaciones que todavía no hemos vivido. Entonces volvemos a repetir. Número 1, el suicidio es un pecado. Es un quebrantamiento del 6º mandamiento. Número 2, el cristiano, por tener la naturaleza caída que lucha con la naturaleza espiritual, podría cometer ese y cualquier otro pecado. Tercero, este no es un pecado que la sangre de Cristo no pudo perdonar en su sacrificio. Pero eso también, hermanos, nos lleva a pensar: si nosotros como cristianos en algún momento pasamos por un bache emocional que nos haga perder la esperanza de la vida, hombres de Dios como Moisés le dijeron al Señor: Señor, quítame la vida, me vas a hacer un favor, ya no soporto esta carga. Moisés, hermano, el hombre que habló con Dios cara a cara como si fuese un amigo. Elías, cuando aquella mujer, verdad, despiadada, dijo: así me hagan los dioses, y a esta hora no le vuelo la cabeza a este Elías. Hermanos, Elías se enfrentó al rey. Elías se enfrentó a los falsos profetas de Baal. Pero una mujer llamada Jezabel lo puso a temblar. Por eso ténganle miedo a las mujeres, hermano. No, ¿verdad? No, ¿verdad que no, hermana? Se portan bien. No dijeron amén, entonces el que calla otorga, dicen. Pero una mujer hizo temblar al profeta. Y cuando Elías escuchó la amenaza, él dijo: Señor, quítame la vida. Job también deseaba la muerte, incluso maldijo el día que él nació. Entonces, lo que le quiero decir es esto: en la iglesia, acá, hay personas que por diferentes razones tienen depresión, ansiedad, tienen momentos de tristeza que se prolongan. Y uno fácilmente puede decir: no, hermano, tenga fe. ¿Qué va a andar sintiendo usted depresión, hombre? ¿Qué va a andar sintiendo usted ansiedad? No, hombre, póngase de rodillas y se le va a quitar. Pero a veces, hermanos, hay situaciones que generan un peso en la persona que él lo único que encuentra como solución es quitarse la vida. Por eso es que la iglesia, oigan, hermanos, este es un desafío para todos los que somos iglesia. La iglesia debe de ser una comunidad de fe, una comunidad terapéutica que esté lista para escuchar a una persona cuando tiene estos intentos. Normalmente, hermanos, todos en algún momento nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido solos, abandonados, y necesitamos una mano que se extienda. Necesitamos un corazón que cargue con nuestra necesidad. Por eso es que la Biblia nos dice que carguemos las cargas los unos de los otros y lo hagamos en amor. Si usted esta noche se siente solo y usted quisiera: Señor, de verdad, ¿y cuándo vas a venir? Señor, o mejor llévame. Yo no le estoy diciendo que, hermanos, al salir de acá busque el polín más alto que tenga en su casa. Lo que sí le quiero decir es que no está solo. Lo que sí le quiero decir es que aunque Satanás le tiente a pecar contra Dios, recuerde que para nuestro Dios todo es posible. Tal vez usted ahorita siente que las puertas se le han cerrado,
Tal vez usted en este momento siente que todos le han dado la espalda. Aun si así fuera, recuerde, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo eso el Señor me recogerá. Entonces no está solo. En Brasil, oiga, en Brasil, uno de los países que ha crecido más, ¿sabe que hay pastores que se suicidan? Hermano, le voy a contar algo de este lado, porque de este otro lado son muchos, pero de este lado, si usted se fija, solo estoy yo. El ministerio es demandante. Uno se carga emocionalmente, escuchando los problemas, las situaciones de los hermanos. Uno se carga. Y por eso es tan importante que en el ministerio el ministro tenga personas con las cuales pueda desahogarse y ser la persona, no el pastor. Y eso le permite al pastor, al ministro, decir: mira, fíjate que tengo problemas en mi casa con mis hijos, tengo problemas en la iglesia, tengo problemas, tengo tentaciones, tengo luchas. Y eso le permite desahogarse, descargarse. Pero ¿qué pasa cuando un ministro toda la vida quiere poner la imagen de super saiyajin, les iba a decir, pero de superpoderoso, de que no le pasa nada, de que tiene un matrimonio perfecto, tiene la familia perfecta? Prácticamente son los singles. Hermanos, eso no es cierto. Todos aquí en algún momento nos hemos sentido tristes y angustiados. Todos aquí en algún momento nos hemos sentido defraudados, nos hemos sentido solos. Y es cierto, gloria a Dios, porque tenemos al Señor que nos ayuda. Pero también tenemos hermanos a quienes podemos llamar, a quienes podemos decirle: oiga, hermano, mire, me siento tan triste en este momento. Y a veces, hermano, la persona solo necesita hablar. Pero muchas veces queremos guardar la imagen. No, y yo cómo voy a decirle a mis hermanos que yo tengo problemas con mis hijos, que tengo problemas con mi esposo, que tengo problemas en esta área. ¿Qué van a decir de mí si yo tengo tantos años de estar en la iglesia? Tengo este privilegio. Pues no se olvide, si yo me hago así, me doy cuenta que soy de carne y hueso, igual que usted. Y mientras estemos en esta tierra, el diablo nos va a zarandear. El diablo nos va a zarandear. La razón por la cual Judas Iscariote se perdió no fue porque se quitó la vida. La razón por la que Judas Iscariote se condenó era por lo que Jesús mismo dijo: era hijo de perdición. Rechazó el perdón de Dios, rechazó la gracia de Dios. Que eso sí nos lleva a la condenación. Entonces, hermanos, permítase llorar, permítase sentirse triste, dese la oportunidad de buscar el abrazo de alguien. No es pecado eso. Y aquí quiero llamar su atención a algo. ¿Por qué razón el suicidio es más frecuente en hombres y en adolescentes? Quiero comenzar primero con los hombres. Nosotros como hombres muchas veces tenemos el gran problema de creernos los supermachos. No lloramos, nos sentimos y nos quedamos así. Y quizás tenemos aquí el nudo, queremos soltarnos a llorar, pero queremos demostrarle que los hombres no chillan. Pero déjeme decirle algo: el hombre de hombres, el Hijo del Hombre, la Biblia nos dice que Jesús lloró. Qué tan bello es el Señor, que a través de las lágrimas derramadas podemos descargar un alto nivel de estrés que nos está agobiando. Cuando lloramos, hay algo que se nos descarga. Por eso es que cuando venimos a la presencia de Dios y nos quebrantamos ante Él, esas lágrimas que el libro de Apocalipsis dice la Biblia que Él las toma en su redoma,
son sanadoras. Pero también, hermanos, de vez en cuando necesitamos que alguien nos diga: no estás solo, podemos salir adelante. Cuando usted ve a alguien triste, no lo termine de hundir, hermano, que a veces nosotros los hundimos. Entonces, estimados hermanos, permítase llorar. Hombres, permítanse llorar. ¿Sabe por qué los hombres nos morimos de paros cardíacos más que las mujeres? Porque toda la vida retenemos, no decimos nada. Por eso es que no nos gusta ir al médico, y menos cuando se trata de hacer el examen de próstata. Usted ya sabe, no le voy a dar más explicación. Porque queremos parecer que no nos pasa nada, pero nos quebramos. Y el segundo grupo que cae en suicidio son los adolescentes. Hermanos, los adolescentes están en una búsqueda continua de identidad. Y qué importante es el papel que nosotros jugamos como padres al afirmar la identidad de nuestros hijos. Por eso es que en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús descendió a las aguas bautismales, una voz del cielo abrió el tiempo y el espacio y le dijo a Jesús: ¿qué fue lo que le dijo el Padre a Jesús? Tú eres mi Hijo amado. Jesús era Dios, es Dios, pero aún el Hijo de Dios tenía la necesidad de ser afirmado por su Padre. ¿Por qué razón? Porque después de que fue bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Porque el diablo siempre busca dañar la identidad de los hijos de Dios. Y de los adolescentes ni se diga. Bicha fea, sos tonta, no servís. Si un hombre te hace caso, un favor te va a hacer. Y esas palabras van minando la mente hasta que esa niña puede decir: bueno, si nadie me ama, si nadie me aprecia, si ni mis padres nunca me han dicho que yo sirvo para algo, no nos extrañemos que muchas de estas niñas terminan quitándose la vida. Por eso necesitamos, hermanos, afirmar la identidad de nuestros hijos. Necesitamos afirmarles y sentirnos orgullosos. ¿Sabe? Yo no entiendo muchos padres que de repente sus hijos llegan con una gran alegría: papá, me saqué 8 en el examen. ¿Qué querés? Que te felicite. 10 tuvo que haber sido. Y con eso lo terminan de hundir. Entonces esa persona se vuelve callada, silenciosa, y de repente no nos damos cuenta que nuestras niñas se han vuelto anoréxicas, se comienzan a herir las manos, las piernas, y después nos sorprendemos. Por eso esta iglesia tiene que ser una iglesia que afirme la identidad de los hijos, pero también debe ser una iglesia que nos afirmemos la identidad entre nosotros. Déjeme decirle algo: usted no es poca cosa, usted no es basura como el diablo le ha hecho creer, usted no es plato de segunda mesa como el diablo le ha hecho creer. Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido y amado por aquel que fue a la cruz. Entonces, afirmémonos, porque aunque no lo digamos por pena, sé que muchos están luchando con la tentación de quitarse la vida, pero el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación
para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con el Señor. Tal vez usted ha venido batallando con la ansiedad, con la soledad. Tal vez usted ha venido batallando quizás con la tristeza de sentirse abandonado. Y hay voces que le tientan quizás a quitarse la vida, porque piensa que ya no tiene sentido la existencia. Déjeme decirle que eso no es cierto. En Dios siempre hay propósitos. Para Dios no hay nada imposible y Él puede perdonar sus pecados. Así que esta noche, hermano, hermana, que estás con vida y todavía estás luchando, si te has alejado del Señor, esta es la oportunidad para que te pongas a cuentas con Él. O si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase de pie. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien? Él ha roto todas mis ¿Habrá alguien? cadenas. Él es mi paz. Si no lo hay, hermanos, confiemos que Dios es nuestra paz y que Él nos puede llenar. Pongámonos en pie y digámosle al Señor este canto. Cristo es Mi paz. Cristo ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Declaremos esto como una verdad. Echo toda mi ansiedad en Él, Pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. echo toda mi ansiedad sobre Él. Pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Amado Dios, yo sé que muchos esta noche están batallando con la soledad. Otros están batallando con el rechazo, el menosprecio, con problemas familiares a los que ya no encuentran solución. Y ha habido una voz que les ha tentado muchas veces a quebrantar el sexto mandamiento. Pero queremos pedirte, Señor, que en esta noche podamos encontrar paz en tu palabra. Paz, Señor amado, para que podamos enfrentarnos al día a día, tomados, confiados en las promesas que nos has dado. Señor amado, trae el consuelo a tu pueblo esta noche. Y aunque sabemos, Señor, que este pecado es una tentación para los cristianos aún, ayúdanos a sobreponernos a este y a todo el pecado que nos ofrece el mundo, porque tú nos has venido a dar la vida, vida en abundancia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos también, Señor, en esta oportunidad por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra,
No te damos por tristeza, no te damos por compromiso, sino por gratitud, como un gesto de nuestra adoración a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y pasan nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor. Y a su nombre, vamos con nuestras palmas.